Bueno, continuamos hablando sobre este plan sexenal del Partido Nacional Revolucionario en esta cápsula, sobre los fragmentos que hemos estado diciendo, y vamos a decir que también, o podemos mencionar otro fragmento de lo que se decía en ese momento, que del estudio hecho por la comisión dictaminadora sobre el proyecto del plan sexenal formulado por la Comisión de Programa designada oportunamente por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario, con relación a cuestiones de mayor o menor importancia, fueron presentadas a la citada Comisión de Programa. Por distintos funcionarios, instituciones y personas, se desprendía que la tesis en que debía fundarse el plan de gobierno que va a ocupar su atención era unánimemente la de que el Estado mexicano habrá de asumir y mantener una política reguladora de las actividades económicas de la vida nacional. Y esto quiere decir, franca y decididamente, se declara que en el concepto mexicano revolucionario, el Estado es un agente activo de gestión y ordenación de los fenómenos vitales del país y no un mero custodio de la integridad nacional, de la paz y el orden público. También estima la Comisión que el intervencionismo del Estado que se adapta como doctrina en el plan sexenal es lógico conforme al sentido profundo de su derecho político, porque la Constitución de 1917 quitó al Estado el carácter de institución puramente política y lo orientó hacia la acción reguladora de los fenómenos vitales del país, adelantándose en este camino a las más modernas teorías y a las más progresistas naciones. También la Constitución de 1917 mantiene, sin embargo, el respeto a los derechos e iniciativas individuales para no establecer un régimen de absorción y nulificación del individuo por el Estado, pero abandona definitivamente, por contrario a los intereses colectivos, la organización jurídica anterior en la cual, por defecto y abuso de los medios de la acción gubernativa, se creó una situación de privilegio para las minorías poseedoras de la riqueza con grave daño a las grandes masas de población relegadas a una condición de miseria y servidumbre. Ilustran también este criterio los siguientes conceptos contenidos en la iniciativa del Ejecutivo y el sistema de propiedad debe condicionarse, haciéndolo accesible para el mayor número, regulando su adquisición y tenencia, para suprimir los acaparamientos actuales y prevenir los futuros, e impidiendo que la propiedad privada de los medios de producción sea un instrumento definitivo de explotación de las mayorías por unos cuantos, ya que solo es llevadera para los hombres en esta etapa transitoria, pero inevitable del desarrollo de las reformas sociales en la medida en que es elemento de prosperidad colectiva. Por último, también la comisión dictaminadora afirma que la doctrina intervencionista es coherente con las condiciones reales de su estructura económica y con las necesidades del país, puesto que en ella se concretan claramente las dos grandes normas que han de subordinar durante el desarrollo del plan sexenal, que es la acción reguladora del Estado. Por una parte, la norma jurídica, ya que la intervención social se efectuará en todos los casos conforme a derecho y a los principios de equidad establecidos, y por la otra, la norma técnica, en atención a que el Estado actuará en todo momento en la medida en que lo reclamen las necesidades inexcusables de la sociedad y de acuerdo, salvo en casos notorios de rebeldía o incomprensión con los elementos a los que afecte la intervención. En primer término, también decían que convenía apuntar que nuestro país, con la aplicación del plan sexenal, entrara en la primera, o entrará, o iba a entrar en la primera etapa de un régimen progresivo de economía dirigida, cuya trascendencia es mayor, sin género de duda, a todo lo previsible. El plan adquiere por esa razón en nuestra historia los caracteres de un punto de referencia que señala el fin de la etapa y el comienzo de otra. Además, adopta el plan sexenal una definición precisa de su nacionalismo económico, el cual, siendo como es una política de legítima defensa, tiende a colocarse en una actitud internacional firme. Ahora, sobre la educación, mencionaban que la defensa de nuestras generaciones futuras frente a la obra de perturbación en las conciencias de los niños que se ejerce en las escuelas primarias por los ministros religiosos y sus agentes
Se precisaba al definir de manera terminante en el plan sexenal las orientaciones que deben normar la enseñanza primaria, así como el conjunto de medidas que el mismo propone para realizar esa obra. Ahora, sobre el trabajo. Se decía que no son menos importantes los lineamientos que en materia de trabajo definen la acción del gobierno durante el sexenio cubierto por el plan, una vez que ella estará fuertemente orientada hacia la protección y desarrollo de la organización sindical de los asalariados. El programa de gobierno que se consideraría tendría un principio de realización en varias materias. Desde el 1 de enero de 1934, el interés que reviste para beneficio del pueblo, la aplicación inmediata de algunas medidas de las consignadas en el plan y la posibilidad económica o técnica de llevarlas a cabo determinaban que la actual administración comience a realizarse parcialmente el plan propuesto, en lo que se refiere a la aportación de 20 millones de pesos de los 50 que señala el plan sexenal. Ahora también podemos hablar o podemos pasar ahorita sobre este plan sexenal, vamos a pasar a hablar sobre, sobre Lázaro Cárdenas y las reformas. Por esto podemos decir que en septiembre de 1934, durante el gobierno del general Abelardo Rodríguez, el general Lázaro Cárdenas se dirigió tanto al Partido Nacional Revolucionario como al presidente del Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para proponer importantes reformas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propuesta del comité o al comité ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario empezaba exponiendo que había viajado a numerosas partes del país y que el problema más importante que requería era una reforma inaplazable y era el de la administración de justicia. Era importante como problema moral que requería de medidas urgentes como solución a problemas tanto de orden individual como social, pues existía una constante aspiración de justicia, sentimiento que la dictadura había primeramente menoscabado, posteriormente visto con desdén y finalmente convertido en objeto de tráfico. Continuaba su proposición diciendo que el partido y él como candidato en los últimos comicios tratarían de procurar que se llenaran esos vacíos y las medidas que debían tomarse eran urgentes por los compromisos que habían contraído con el país. Por lo tanto, dijo que presentaba la iniciativa de ley correspondiente y para que la turnaran al órgano parlamentario del partido de la Cámara de Diputados. Se trataba de una iniciativa de reforma constitucional para la reforma judicial y la carta la firmaba el general Cárdenas con anticipación a su toma de posesión como presidente de la República el 11 de septiembre de 1934. Ahora, el texto de la iniciativa de reformas a los artículos 73, 94 y 95 de la Constitución decía que su finalidad era cumplir con las obligaciones que tiene el Partido Nacional Revolucionario contraídas ante el país. Recordaba que en la convención que aprobó el párrafo 108 del Plan Sexenal se decía que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establecía una sala o se estableciera una sala especialmente dedicada a resolver con rapidez sobre actos relacionados con conflictos de trabajo que se recurrieran en la vía de amparo. La creación de esta nueva sala requería una reforma constitucional que modifique la estructura creada por la reforma del 14 de agosto de 1928, que fue ideada por el general Álvaro Obregón. La división en salas obedecía a una especialización en el trabajo de la Suprema Corte y al interés público, de que se decidan con rapidez los asuntos, superando la situación cuando la Corte laboraba solamente en pleno. Agregaba después la iniciativa que la primera y tercera sala resolvieran en amparo asuntos penales, mercantiles y civiles, en tanto que la segunda sala conociera de casos administrativos, dentro de los cuales están los de las juntas de conciliación y arbitraje, a las que se consideraba que forman parte del Ejecutivo. Por lo tanto, las funciones de la segunda sala abarcan tanto el conocimiento de actos administrativos como de las funciones jurisdiccionales, y eso impedía una verdadera especialización. También decía o hacía referencia a las profundas diferencias que separan el derecho obrero del administrativo y del civil, por lo que era urgente la creación de una nueva sala abocada
estrictamente a los conflictos de trabajo, y esto contribuiría al desarrollo del derecho obrero, que hasta hoy está en germen, a condición de que los ministros tengan o tuvieran una firme convicción revolucionaria, y todo esto justificaría la reforma del artículo 94 de la Constitución. Pasaba después de la iniciativa a la organización del Poder Judicial, pues aunque en México este poder no era suprema, la Suprema Corte de Justicia era el intérprete genuino de la Constitución y podía ejercer un control sobre la constitucionalidad de las leyes. Y desde luego, fue un acierto de la reforma de 1928 el sistema de que los ministros fuesen designados por el presidente de la República con la aprobación del Senado, pues eran graves los inconvenientes del texto primitivo de la Constitución de 1917 de que fueran electos los ministros de la Suprema Corte por el Congreso de la Unión a propuesta de las legislaturas de los estados, lo que involucraba a políticos que carecían de las cualidades necesarias para el cargo, y también era incorrecto el sistema de que hubieran sido electos popularmente como en el siglo XIX, pues el alto tribunal se convertía en un cuerpo político y en consecuencia parecía que el sistema norteamericano era el menos criticable. Pero la iniciativa abordaba lo que llamaba la investidura vitalicia, que en esta forma, si la forma de proceder a la elección del Poder Judicial de la Federación era ventajosa, podía decirse acaso lo mismo de la investidura vitalicia que la Constitución otorgaba a los funcionarios que lo integran. Evidentemente no era así. La investidura vitalicia era absurda, pues según tenían o decían, se tendría ocasión de demostrar en un país joven, de organización democrática, que estuviera propugnando para establecer un nuevo concepto de justicia distributiva y en el que se estaba gestando el derecho del porvenir. Ahora hasta aquí vamos a dejar esta parte de Lázaro Cárdenas y sus reformas y las reformas, y vamos a terminar esta cápsula aquí y vamos a empezar la siguiente cápsula con la consolidación del Estado mexicano.